Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los miembros de la derecha nacionalista de Colombia y a nivel internacional, a todos los miembros anticomunistas desde la Patagonia hasta Canadá en habla hispana. Yo me había comprometido con los grupos nacionalistas en Colombia a que dentro de un par de horas yo debería haber estado entregando un programa en el cual voy a expresar mi opinión acerca de los candidatos presidenciales o de tal vez algunos candidatos para el Congreso. Hoy es ese día, pero antes de hacer la presentación, yo requiero dar una explicación de lo que es mi concepto para poderle llevar a ustedes una idea clara del por qué puedo llegar a afirmar que el candidato X, Y o Z es la persona idónea desde mi visión, obviamente subjetiva, pero que voy a tratar de basarme en hechos históricos, en realidad, que en fin, la realidad es la verdad, para tratar de que muchos que tal vez tienen sus ideas un poco trocadas, podamos encarrilarnos hacia un mejor entendimiento. Eh, Esto no es pago por ningún político, esto no tiene una intención más que la personal de compartir con ustedes mi pensamiento y mi sentido. Patriotismo versus nacionalismo. Históricamente, a nosotros nos han metido desde la academia, desde las escuelas, ideas que son completamente equivocadas. Incluso tan grave la situación en Colombia es de que el principal frente adoctrinador es FECODE. En la antigüedad, los académicos eran las personas más importantes dentro de un Estado, dentro de un gobierno, y eran personas extremadamente íntegras, entregadas a la formación, a la instrucción. Lastimosamente hoy en Colombia estamos viviendo un fenómeno llamado adoctrinamiento, donde la ideología que se le pretende implementar como un chip a esta generación de cristal dista mucho del pensamiento libre y objetivo y contrasta más con el adoctrinamiento. A nivel de nuestro grupo de las fuerzas militares y de policía, en Colombia, también se han gestado procesos de patriotismo y de nacionalismo. Pero para hacerlo rápido, quiero aclarar la siguiente posición desde un súper mega resumen. Un patriota es una persona que está enamorada por su lugar de nacimiento. ¿Ok? Y en ese amor profundo concibe la idea incluso de llegar a morir por su patria. Si nosotros tomáramos una idea más completa, un patriota en cierta manera tiene mentalidad suicida. Y en nuestros grupos de la derecha nacionalista de Colombia no requerimos patriotas. ¿Capiche? Gente maravillosa, pero no distan mucho de un kamikaze japonés como atacaron a Pearl Harbor. Es un ejemplo de patriotismo. ¿En qué momento un patriota con esa mentalidad de victimizarse, de sacrificio, es contraria al nacionalista? El nacionalista no solo está preparado para morir al servicio de su patria, un nacionalista está preparado, instruido y formado incluso para llegar a matar por su nación. Ejemplo, las fuerzas especiales de los comandos de diferentes países, bien sea Estados Unidos, comandos especiales
bien sea de Rusia, de cualquier nación del mundo. El nacionalismo no tiene nada que ver con o derechas o izquierdas. Patriotismo no tiene nada que ver con derechas, no tiene nada que ver con izquierdas. El patriota es amoroso. Ese es el problema. Cuando alguien se enamora, empieza a funcionar desde su corazón y desde no su razonamiento. Un nacionalista, a diferencia del patriota, razona, ejecuta el pensamiento. Cuando lo llevamos a las fuerzas militares entendemos de que somos más viscerales, pero la racionalidad es lo que nos diferencia entre una unidad común y un comando. ¿Qué ordena como ordena y orden cumplida? Es muy probable que el patriotismo lo lleven muchas personas y no lleguen a cuestionar la orden. Lo más seguro es que un nacionalista sí lo haga. El patriota, por estar enamorado, no concibe la realidad conforme es, sino porque su amor lo puede llevar incluso a cometer un error que lo lleve al fanatismo. Fanático. Fanático. Un nacionalista también puede convertirse en fanático, pero a diferencia, el nacionalista tiene objetivos y conducta. Esa conducta lo lleva a entender la jerarquía de las cosas. Ahora bien, voy a tratar de profundizar. He dicho que es un resumen y por obvias razones, esto es un tema que nos puede llevar semestres. La historia real en Colombia hay que saberla entender. Don José María Córdoba, si realmente en Colombia existe la verdad, el verdadero prócer de la independencia de nuestra raza, y estoy defendiendo a Antioquia la Grande sobre 1813. Por ende, el nacionalista tiene en cuenta de que esa nación y ese pueblo que se identifica por un idioma, por unas costumbres, por un hilo histórico que conlleva todo esto, jamás seremos seguidores de Bolívar. José María Córdoba desde los 20 años peleaba. Simón Bolívar murió en 1830 y jamás peleó. Veía todo a la distancia. Colombia es una nación soberana. Este señor es venezolano. Muy probablemente enamorado por una patria, pero incluso ni siquiera Venezuela lo aceptó. Y este señor se encargó incluso de llevar esto a los problemas que tenemos hoy en día. Tal vez muchos me dirán, pero lo que usted está hablando es una estupidez, porque es que este señor lo llaman el libertador, Simón Bolívar. Sí, claro. Como lo mismo FECODE llama libertadores a los miembros de las FARC o del ELN. Todo depende del ángulo, como nosotros lo veamos, pero antes de que existiera un grito libertario y un Estado de la República de Colombia, estaba la República Soberana de Antioquia. Y todo empezó mal cuando empezaron a decir de que todo se tenía que ir para Bogotá. Ya he saltado muchísimos años y obviamente ya José María Córdoba no está. Un joven nacionalista, un joven regionalista, y nosotros tenemos que entender como tal
de que los colombianos, aunque somos 5 regiones, somos completamente diferentes. Y en esa orden de ideas, en esas diferencias, tenemos que entender de que un proceso centralista nunca ha funcionado. Nunca funcionó. Y nunca funcionó porque los intereses de Bogotá pesan sobre el resto de la nación. Mientras Bogotá crecía, los lugares alejados de nuestra república sufrían una poca evolución, desarrollo, incluso hasta para la educación. Hoy en día incluso diferentes regiones de Colombia albergan grandes riquezas, pero todo lo que llega a Bogotá se lo roban. Este centralismo, al igual que el socialismo o el comunismo, entendiendo que el socialismo es una etapa inicial y la consumación es el comunismo, nunca han funcionado. Ese centralismo como tal para Colombia, aclaro, para Colombia. ¿Por qué el centralismo no funciona? Si nosotros tomamos como ejemplo Estados Unidos, todos entendemos que el poder político se encuentra en Washington, pero el poder económico se encuentra tal vez en Nueva York, pero la puerta de comunicación incluso para muchos latinoamericanos es Miami. Traduzcamos esto a Colombia. El poder político está en Bogotá. El poder económico bien puede estar en Barranquilla, Puerta de Oro, o bien puede estar en Medellín, o incluso puede estar en Cali, o por qué no decirlo en Bucaramanga, o por qué no decirlo en cualquier ciudad de Colombia. Pero entendamos lo siguiente. Tenemos un poderío que muchos países han desarrollado su crecimiento económico, como Perú, gracias al Pacífico. Colombia tiene mejores costas que Perú. Chile ha gestado su poderío naval y comercial incluso desde el Pacífico, y nosotros tenemos incluso, tal vez no la misma distancia sobre el Pacífico, pero tenemos una ubicación incluso mucho más estratégica y comercial. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué Barranquilla o por qué Cartagena, que históricamente fue tal vez de las ciudades más importantes en la colonia, se fue secando? Por el centralismo. Cuando nosotros llegamos al federalismo, tal vez vamos a entender como colombianos que la autonomía regional es la verdadera solución a la problemática actual en Colombia. Pero ¿qué sucede? Alcaldes que no gobiernan, gobernadores que no gobiernan y gobierno central que solo roba. Ahora bien, después de esta explicación rápida, vamos a un proceso que es extremadamente complicado para enseñarlo, pero nuevamente trataré de hacerlo muy resumido, y por este resumen es muy probable que queden en algunos recodos dudas, incertidumbres, o incluso se pueda generar confusión. Les pido mil disculpas, es un programa en directo y no tengo un semestre para poderlo explicar, solo tengo minutos. En Colombia estamos hablando de reservas y de veteranos. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el tema en mención? Tiene que ver mucho, porque durante muchísimo tiempo nos hemos comido la basura lingüística de la izquierda. Y esa basura lingüística incluso nos la han llevado a nuestros centros castrenses. Llámese infantería o ejército y policía, fuerza aérea, naval. Incluso hemos sido históricamente
extremadamente clasistas y nos hemos olvidado que también existe el IMPEC, que también existen los bomberos, y los hemos relegado incluso a que pasen desapercibidos hasta en la misma legislación. Este programa obviamente va dirigido a personas que hemos cumplido para un proceso básico de Dios, patria y familia. Por ende, estoy hablando de fuerzas militares y de policía, y por ende estoy hablando de todo el conglomerado de ciudadanos que pueden albergar este pilar fundamental ideológico. Una reserva es es aquello que se utiliza por un determinado momento. Una reserva. Se guarda esto para utilizarse el día de mañana. Una reserva no necesariamente es lo mejor, es solamente algo que se tiene provisionalmente. Se reserva. Llevado a nuestras escuelas de formación, esos reservas son aquellas personas que llegan, cumplen una función determinada durante un corto tiempo y se van. Reciben una formación, reciben una instrucción, simplemente se van. Veterano, somos aquellas personas que hemos decidido hacer de nuestra vida en las fuerzas militares o de policía nuestro mundo completo. En un veterano usted va a encontrar la experiencia, la sapiencia, la formación, el profesionalismo. Aquí vas a tener un instruido, aquí vas a tener un profesional. En muchos países del mundo, el hecho de usted ser veterano te eleva por tu experiencia y capacidad por encima de querer participar en otros trabajos. No necesariamente como lo tenemos en Colombia pensado, que uno de los requisitos para ser guachimán es haber estado en el ejército o en la policía. Y entendiendo el término guachimán como despectivo y totalmente oprobioso. Veterano es un hombre experto en seguridad, experto en armas, experto en logística, experto en comunicaciones, experto en una infinidad de cosas que aprendemos todos nosotros durante 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años. Un veterano puede llegar a ser un gerente, un supervisor. Un veterano incluso es una persona que ha sido formada para ser un líder dentro de los procesos que muchas empresas pueden llevar hacia adelante. Un reservista es alguien que llegó y pasó. Por eso quería hacer esta salvedad para entrar en materia. Nosotros, señores, siempre dentro de nuestra vida institucional, nunca tuvimos inconvenientes con si alguien era liberal o si alguien era conservador. Pero ¿qué pasa? Si el presidente de Colombia era rojo, no teníamos ningún problema porque nosotros somos realmente apolíticos. No nos importaba si era azul o rojo. Nosotros tratábamos de cumplir una función para el servicio de la República. Pero ¿en dónde estuvo el error? El error fue que con el paso de los años, la obediencia de las fuerzas militares, y ojo con la palabra que voy a colocar aquí, esa palabra se llama orden constitucional. En ese orden constitucional, las fuerzas militares y policiales se deben al pueblo. Y el pueblo es el soberano. Y la mayor herramienta de ese pueblo soberano se llama el voto dentro de una democracia. Ojo muy bien,
porque aquí es donde empieza a agarrar el nudo de lo que yo quiero compartir con ustedes. Liberales y conservadores. Otros lo llamarán izquierda, derecha. Y por eso muchos dirán, es que el rojo es para el comunismo y el azul es para el conservadurismo. Pero aquí es donde empieza todo. Orden constitucional. La mayor arma que tienen los pueblos se llama su constitución. Esa es la mayor arma que tiene un pueblo, un estado, una nación. ¿Y qué nos diferencia de los animales? Las normas, las leyes que rigen nuestro diario vivir. De lo contrario, seríamos unas comunidades llevadas a un nivel animal. Cuando empezamos a razonar, a entender que no se trata de la pasión, sino de la lógica, del sano entender, del sano sentido común, vamos a darnos cuenta de que esa constitución debió haber sido creada por los mejores hombres y mujeres que nos antecedieron. En Estados Unidos, la constitución fue diseñada por los mejores padres, llamados padres de la patria. ¿Okay? Lastimosamente, la Constitución de Colombia fue creada desde 1991, o más bien creada no, prostituida con la sangre derramada de los mejores colombianos de una generación, y esa Constitución de 1991 fue manoseada por el M-19, quien era uno de los mayores grupos de asesinos a sueldo, de narcoterroristas y criminales de lesa humanidad. Navarro Wolf, Vera Grave, Lucio, Rosenberg y muchos otros. Pero en ese orden de ideas, incluso para este 2021, ya prácticamente un 2022, muchos, por no conocer la verdadera historia de Colombia, han llevado incluso a pensar que un travesti ideológico como Petro era un comandante del M-19. Yo creo que a ese tipo ni siquiera los mismos comandantes reales del M-19 se lo tragan. Tipo que se hizo famoso porque defecaba sobre los secuestrados. Un tipo que ha sido asesino, un criminal, una persona que en ningún momento ha sido amnistiada. Y les aclaro que los delitos de lesa humanidad no tienen amnistías. ¿Ok? Porque existen algo llamado constituciones, leyes. Y las leyes se hicieron precisamente para que los malos recibiesen su castigo. Y ese castigo se denominaría como justicia. Y esa justicia daría paz y tranquilidad a todos los afectados dentro de una nación, dentro de un estado o dentro de un pueblo. Cuando alguien se sale de ese marco, efectivamente ha violado la normativa, tiene que ser juzgado. Colombia, un colombiano cualquiera del común se roba una gallina y automáticamente es destrozado. Pero en Colombia, si usted es un violador, un asesino, una persona que ha cometido magnicidios, genocidios y todos los delitos de lesa humanidad concebidos por las constituciones de todos los países del mundo, a usted lo nombran senador a México. El pueblo colombiano soberano dijo no, y de modo democrático en un proceso electoral
que no lo hicimos nosotros, lo hizo uno de los mayores criminales a la República de Colombia, se inventó unas elecciones para que todos decidiéramos si sí o no. Íbamos a ser lacayos, nos íbamos a hacer los de las vistas gordas y íbamos a permitir que los mayores narcoterroristas y criminales del mundo, los mayores criminales de lesa humanidad del continente y también del mundo, tuvieran su oportunidad política, y les dijimos que no. Juan Carlos Galindo, registrador, me imagino que hicieron lo habido y lo de haber para que él sí ganara, pero ganamos. Y resulta que ese voto democrático, soberano de este pueblo, que es el que realmente es el jefe de las fuerzas militares y de policía, bajo un orden constitucional, respetando el pensamiento liberal y conservador de toda la nación, fue pervertido desde sus bases. Así que el orden constitucional fue destrozado de un tajo. Las fuerzas militares y de policía se deben a un pueblo soberano. Ese pueblo soberano se llama Colombia, se llama República de Colombia, y no fue creada por narcoterroristas ni criminales de lesa humanidad. ¿Okay? El jefe de las fuerzas militares y de policía es el pueblo de Colombia. Pero no los políticos, porque los políticos, llámese presidente de la República, llámese senador, representante a la Cámara, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese edil, llámese concejal, todos son servidores públicos. Tanto las fuerzas militares y de policía como los políticos son servidores públicos. Y si esto fuera una pirámide, caballeros, como efectivamente es, jerarquizada, el pueblo soberano es la voz de Dios. Y hay un ejemplo maravilloso que ustedes lo van a ver en los billetes de $1. Y aquí tiene un ojito que todo lo ve y que muchos quieren llevarlo a meterle una cantidad de misticismos. No, el pueblo, caballeros, el pueblo soberano ante los ojos de Dios, entiéndanlo, es la voz de Dios. Y la democracia es la decisión de las mayorías sobre las minorías, donde incluso al tomar una decisión, tanto las fuerzas militares y policiales como los políticos deben de servir a ambos, sean mayorías o sean minorías. Y si a la minoría no le gusta, el mundo es muy grande y te puedes ir a donde te dé la gana. Pero el que gana es el que manda. ¿Okay? Por eso la democracia, para que funcionara, tenía que ir acompañada de dos factores fundamentales: políticos y sus fuerzas militares, pero políticos que respetaban todo bajo la ética, principios morales y ante la lógica de la razón.
no ante la vanidad y ante lo contrario, ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Trato de hacer esta explicación lo más fácil posible para ahora sí entrar en materia. Si Colombia dijo no a los acuerdos de las FARC y del jefe de las FARC, Santos, instrumento maquiavélico habanero, las fuerzas militares debieron haber salido en defensa del voto soberano, pero se quedaron callados, porque estos señores, caballeros, no sirven al pueblo colombiano. Lastimosamente, estos señores hoy sirven a los intereses políticos. En la antigüedad, para que alguien fuera considerado un general, un comandante, era esa persona que en el campo de batalla había llegado a ser el mejor. Incluso aún en medio de la desgracia tendría que haber seguido siendo el mejor. Hay una película que lo muestra de una manera muy bonita y se llama Gladiador, que cuenta la historia de un soldado romano que pudo haber sido César, que termina siendo vendido como esclavo y traicionado por un corrupto político que quería ser César y que al final todos sabemos la película, cómo termina el Gladiador y cómo nos enseña realmente. En las fuerzas militares y de policía no llegamos nunca gente rica. Tal vez hay algunos que tienen cierto abolengo, cierta cuna de oro, pero cierto es que los soldados, los policías de mi República de Colombia, al igual que casi todos en el mundo, somos gente de pueblo, de origen campesino, comerciantes, gente que creemos en un Dios, creemos en una patria, creemos en una familia. Dios, patria y familia. Y a su vez, hicimos un juramento ante Dios, ante nuestra patria y nuestras familias. Quiere decir que si usted, colombiano, que pagó servicio militar, si usted, colombiano, que sirvió durante un quinquenio, una década, 3 quinquenios, 20, 30, 40, 50 años, un lustro, lo que sea, al servicio, usted se volvió eterno al servicio de la República, en potencia, usted hace parte de la derecha nacionalista. Y yo, con todos los errores que tengo, es muy probable sea un ídem a usted. Y usted sea un ídem a todos aquellos que creemos en Dios, patria y familia. La estrategia de la izquierda, ¿cuál fue? Decir de que el servicio militar obligatorio no debería ser obligatorio. De aquellos padres y madres que no pretendían de que sus hijos les sirvieran a la nación y que fueran médicos, ingenieros o abogados. Y tal vez lo lograron y se convirtieron en excelentes profesionales. Pero se olvidaron del detalle que les enseñé inicialmente sobre patriotismo y nacionalismo. Así que, colombianos, ojo a mis palabras, que se las voy a decir claritas. Si usted, que dice amar a Colombia, no es capaz de luchar por ella ni siquiera un centímetro o un segundo de su vida, no la merece. Hoy
En las calles de Latinoamérica hay más de 7 u 8 millones de venezolanos que se olvidaron de un Dios, de una patria y de una familia, y que colocaron su fe, maldito pueblo, en un hombre más maldito aún. Nosotros no le servimos a los políticos, caballeros. Hay un Dios. Cuando juramos a la bandera, cuando juramos a armas y cuando juramos defender del enemigo interno y externo que atentara contra nuestra nación, es un juramento que quedó ante Dios y que será eterno forever. Esto no es un chiste. Es un juramento que se realizó constitucionalmente y como testigos estaba Dios, un pueblo y nuestras familias. Ok. Entramos en materia, caballeros. La política es un negocio. Si usted, señor veterano de las fuerzas militares y de policía, quiere ingresar a esto, usted tiene que darse cuenta que tiene que dejar de hacerse pajazos mentales. ¿Entendió? Esto es un negocio. Y si usted no sabe el negocio, no se meta, porque vas a perder. Y si usted se va a meter al negocio porque usted tiene un corazón patriótico, pues vas a terminar siendo una víctima más. Si usted que no sabe a duras penas ni leer ni escribir, ni se preocupó para capacitarse, pero usted siente en su corazón, porque veterano, quiero ser senador de la República, mire, no nos venga con cuentos, maestro. Todo el que se mete a esto es porque desea plata. Si esto no tuviera que ver con plata y esto no fuera un negocio, nadie estaría interesado en meterse. ¿Ok? No me lo estoy inventando. Y el cuento de que la política es el arte de gobernar bien, también es falso. Porque ellos no son nombrados para ser reyes, condes, monarcas. Cuando un ciudadano decide entrar a la política y es elegido democráticamente, no es convertido en rey. Bájese de la nube, reyesuelos. Usted lo han nombrado para que sea servidor público, no para que yo tenga que rendirte pleitesía, amigo. Pero se nos olvidó. Se nos olvidó también que podemos revocar mandato. Se nos olvidó también que cuando un funcionario procede mal, tiene que ser castigado con el rigor de la ley. Porque delito de lesa humanidad también es aquel que deja sin comida a los niños, a los ancianos. Porque delito de lesa humanidad es aquel que promueve que usted pierda su casa, su trabajo, su economía. Porque delito de lesa humanidad es aquel que le quita al que trabaja. Porque el quitar el fruto del trabajo del que honestamente trabaja, lo está condenando a la muerte, a la pobreza, a la miseria. Pero nos vale. Entonces resulta que los grupos de las fuerzas militares y de policía, que están totalmente atomizadas, que no saben trabajar en equipo, que viven llenos de egos, que porque era el coronel y que porque era el mayor, que porque era el sargento, porque era esto, porque era lo otro, simplemente se convirtieron en las prostitutas de la política en Colombia, porque no aprendieron el negocio. A ver, si en los últimos 40 años en Colombia podemos ser más de 500,000 los veteranos, en los últimos 40 años. ¿Qué quiere decir los últimos 40 años?
que hay muchos veteranos que en este momento tienen 65 y 70 años. Sí, señor, son extremadamente jóvenes. Ahí está la generación. Sume a todos estos veteranos, con pensión o sin pensión. Sume a los que en este momento están activos. Empiecen ustedes a sumar sus esposas, sus madres, sus padres, sus hijos, sus primos, y se darán cuenta que con facilidad vamos a armar un equipo de más de 2 o 3 millones de personas alrededor de las fuerzas militares y de policía. 3 millones suficientes con caudal electoral para nombrar senadores e incluso para quitar o poner un presidente. Donde lo único que nos debe de importar es algo muy importante llamado Colombia. Pero no, perdimos el norte, nos hemos comido toda la basura marxista, se ha perdido la instrucción en las escuelas, empezando porque incluso han colocado, no hace pocos años, llegaron de comandantes de las fuerzas militares en Colombia, gente que literalmente funciona con el marxismo y que siguieron una agenda diseñada en una isla, y no San Andrés. ¿Okay? Entonces ese cuentico de los comandos multipropósito y que siembran árboles, mire, los ejércitos son cuerpos bélicos creados para atacar, no para sembrar árboles. ¿Okay? Y los policías están para preservar y servir, cuidar y proteger, no para custodiar a bandidos, para prestarle seguridad al narcoterrorista, al criminal de lesa humanidad, y más tétrico, que sirvan a las teatralidades que ha venido realizando este fatídico gobierno, que lo advertí desde 1998 y desde antes, y por el cual me quisieron poner preso. Me hicieron persecución y todo lo que sea. Pero no se logran imaginar la alegría, la tranquilidad espiritual, mental, emocional que siento al haber sido de los pocos y los primeros colombianos que serví para advertir, para alertar, para tratar de generar la conciencia. Recuerden, la política es un negocio. Lo que realmente importa es Colombia, no el negocio llamado política. El único negocio que nos debe importar a nosotros como colombianos es que ganemos, que tengamos una buena economía, una buena educación, un buen desarrollo empresarial, un buen crecimiento como pueblo, como nación soberana. Pero nunca podremos tener una buena educación con los adoctrinadores de FECODE en nuestros claustros académicos. Padres que trabajan toda una vida como burros para darle a sus hijos lo mejor, para que llegue un peludo oliendo a marihuana en FECODE y te lo destroce y te devuelva prácticamente a un tipo que reza la normativa marxista, pero que ni siquiera se sabe los 10 mandamientos. La educación no se hizo para crear santos. La educación se hizo para formar hombres, no para crear bestias, y mucho menos para adoctrinar gente de una generación de cristal que no sirve absolutamente para nada. Llegamos al proceso del programa en sí, que habla sobre quiénes son, desde mi óptica, estos candidatos y por qué yo, Josué Martínez Loaiza, hijo de doña Rubia, nacido en Génova, Quindío, criado en Barcelona, Quindío, hijo de un cafetero y de una señora que incluso ha vendido comida en las calles. Salí del colegio Julio Arboleda
salí del Colegio San Bernardo y que por misericordia de Dios tuve el honor y tengo el honor hasta el día que me muera de llevar no solamente el título de colombiano, sino de carabinero. Y durante muchísimos años me formaron los mejores hombres de una generación de victoriosos. A mí no me formaron perdedores, ni tampoco me formaron vendedores de flores. Me formaron personas que le sirvieron a mi patria por más de 25, 30, incluso hoy, muchas de las personas que me formaron, ese chico de 18 años salido de un pueblo, incluso hoy le siguen sirviendo a mi país. ¿Cuáles son los principales enemigos de Colombia? Si usted quiere saber cuáles son los principales enemigos de Colombia, primero empiece por ir al baño y mirarse al espejo. Tal vez ahí veas al primero. Y mírelo bien a los ojos. Tal vez ahí esté ese enemigo. Usted no le puede echar la culpa de los problemas a Colombia a los políticos, ¿no? Ellos están ahí porque alguien como usted los colocó arriba. Yo he venido enseñando que el principal material de consumo para que se potencie el comunismo en Latinoamérica es los narcóticos, como sucedió con la heroína o el opio en Vietnam o en la China, o en todos los lugares donde esta basura ideológica se ha venido metiendo. Les recuerdo que yo lo he dicho muchas veces y lo sostengo, pero de acuerdo a lo que he venido aprendiendo a nivel latinoamericano en los últimos 13, 14 años, me he dado cuenta que uno de los principales enemigos de la democracia y uno de los principales enemigos de las fuerzas militares y de policía y uno de los principales enemigos del orden constitucional y uno de los principales enemigos de los pueblos es algo que se llama la abstención. ¿Qué pasa con la abstención? Resulta que tenemos a 100 personas, 100 ciudadanos. De esos 100 ciudadanos, tenemos que nombrar por lo menos a 10 servidores públicos. Estos 100 servidores públicos deberían equivaler al 10% de la población para toda la administración y para todo el servicio que requiere. Puede llamarlo usted presidente, vicepresidente, puede llamarlo senador, representante de la Cámara, llámelo gobernador, llámelo alcalde, llámelo como tiene que llamarse, servidor público. ¿Ok? Este cuento de gobernante creo que es parte de esa morfina que le hemos colocado a nuestras bocas para confundirnos, para adormecernos ante la realidad. Un alcalde, un gobernador no es más que un servidor público, caballeros. No hay que ponerle ni tapete de rojo, ni aplaudirlo, ni nada. Hay que exigirle que trabaje. ¿Ok? Y si no sirve, se va. Y ponemos otro. Y ellos están ahí no para que se enriquezcan con nuestra plata. Para que trabajen. Para eso se les paga. Pero ¿cómo es posible que una persona que recibe un sueldo de 2 o 3 millones al mes, o 5 o 10 millones al mes, o 15 o 20 millones al mes, termine en menos de un año viviendo en propiedades que valen 2, 3, 4 millones de dólares? No pasó nada. Chévere. Pero resulta que entramos a un proceso donde esos 100 ciudadanos solo votan el 30%. Porque al resto no le importa. No van a votar el día de las elecciones para otro lado, porque simple y sencillamente dicen que no creen. Resulta que luego vamos a tener en cuenta que existe otro grupo de ese 30% que no vota
Súmele que hay otro 30% que no sabe por quién votar. Y no sabe por quién votar porque para ese tipo de personas es más importante un partido de fútbol que lo que va a suceder con el futuro de sus hijos. O si no, mire cómo se moviliza Colombia por un partido de la Selección Colombia, pero no se moviliza cuando hay que sacar a los servidores públicos que no sirven para nada. Digamos que hay un 30% adicional que sí sabe votar. Pero ese 30 lo tienes que dividir mínimamente por 2 o por 3 o por 4 o por 5 o por 6, porque hay muchos partidos políticos. Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, ASI, Partido Verde, Polo Democrático, Basura Humana, qué sé yo. Los partidos que existen. Entonces, divide y vencerás. Cuando ustedes analizan esta parte, más los que no saben votar, más los que no votan, se van a dar cuenta que al final solo un 10%, que es el que arma toda la tramoya, termina siendo el que va a decir quiénes de esos 10 terminarán dominando a 100. Así que si usted es una persona que le agrada invitar a votar en blanco, si usted es uno de esos que le agrada decir que no vayan a votar, usted es un enemigo de la República. Y usted es uno de los principales aliados del comunismo, de la implementación marxista en la región. Tal vez no lo quiera reconocer, pero le recuerdo estadísticamente que a Chávez 3.6 millones de venezolanos en una multitud de 30 millones terminaron por darle el poder a un maniático. Sencillo. Como ya sabemos que en Colombia lo que realmente nombra es la minoría a estos 10 servidores que terminan dominando a la mayoría, les recuerdo que en ese 10% está Ardila Lule, está los más ricos de Colombia, están todos los que mueven el poder por arriba y por debajo. Por cierto, les recuerdo, los comunistas, los verdaderos comunistas, no huelen a perro mojado el marihuana. Los verdaderos comunistas utilizan ropa de marca y tienen mucho poder y mucha riqueza. Nadie que se meta a querer ser comunista va a morir pobre, porque la base del comunismo consiste en quitarle a los demás para quedarme con todo. ¿Entiendan? Colombia, desde hace muchísimo rato, es un país que está dominado por comunistas. Así nos duele reconocerlo. En Colombia hay extrema izquierda. Y si alguien me pide que dé un ejemplo que demuestre lo que acabo de informarles a ustedes, caballeros, vaya al Congreso de la República. Que entre el diablo y escoja. ¿Okay? El presidente de Colombia fue elegido bajo un plan programático. Colombia elige a sus gobernantes por un plan programático. El plan programático es que un ciudadano se presenta y dice todo lo que va a hacer en su gobierno. Si ustedes van y miran lo que hizo el subpresidente de Colombia, se van a dar cuenta que lo primero que hizo fue abrirle la puerta de las FARC cuando a todo el pueblo de Colombia le dijo que el que la hace la paga, entre otras cosas. Habló de una economía naranja y lo único que progresó en Colombia fue la economía blanca de la montaña. Pero muchas cosas. ¿Okay? Vamos al siguiente punto. Me dicen, bajo mi criterio, cuáles son los candidatos que le pueden servir a Colombia. Bueno, empecemos a dar nombres de partidos iniciales.
Centro Democrático. Este es el principal sofisma de distracción a la democracia colombiana y tal vez el partido de mayor traición al orden constitucional de la República. Ustedes creyeron que los mayores daños o los golpes venían de las FARC, del ELN, del narcoterrorismo y todo eso. No. Esta gente es más peligrosa, más destructivos y más dañinos. Voy a empezar desde el momento de su creación hacia adelante y todo lo que aconteció. Tengo sentimientos de mea culpa. Y del primer candidato que voy a hablar, se llama Oscar Iván Zuluaga. Yo he sido culpable de muchísimas cosas en mi vida. Y yo, antes de empezar a dar los nombres, tengo que aclarar algo. Yo voté por Oscar Iván Zuluaga. Yo soy un hombre de derecha, con una convicción nacionalista, y voté por Oscar Iván Zuluaga. Incluso, si me quieren catalogar como zuluaguista, lo acepto. Lo acepto. Hablaré de otro nombre, que no tiene absolutamente nada que ver ni con derecha ni con nacionalista. Y aclaro que Oscar Iván Zuluaga es un muy buen tipo que conoce mucho de Colombia realmente, pero no podemos creer de que sea un verdadero hombre de la derecha, porque para que en Colombia alguien sea de la derecha, real de la derecha, pues hombre, tiene que ser una persona que albergue Dios, patria y familia, y que por lo menos sea fiel a la corriente enseñada por Álvaro Gómez Hurtado. No quiero hablar del Partido Conservador Colombiano porque es una cloaquera. Voy a hablar de las enseñanzas de un mártir de la política y de la democracia de Colombia. Álvaro Gómez Hurtado, tipo maravilloso. Tipo que prácticamente nos abrió la mente a muchas personas como yo y a muchos que me antecedieron y que aún lo siguen haciendo gracias al alcance de las redes sociales. Oscar Iván Zuluaga, Centro Democrático. El Centro Democrático nace por allá, y vamos a hablar de fechas previas a un proceso electoral después de que Santos dice que traicionó a Álvaro Uribe Vélez. Iba el otro nombre. Don Álvaro Uribe Vélez. Yo no soy uribista. Por eso, si me quieren culpar de algo, cúlpenme de ser zuluaguista. Yo no puedo ser uribista por varias razones. Primera razón, yo reconozco que el doctor Álvaro Uribe Vélez es el principal estadista de Colombia. Reconozco que ha sido el mejor presidente de Colombia de este siglo y probablemente de muchos de los años, de los primeros 40 o los últimos 50 años de Colombia. Álvaro Uribe Vélez es el mejor presidente que ha tenido la República de Colombia. ¿Por qué era el mejor? Porque las cifras lo respaldan. Así como Ronaldo es considerado uno de los mejores, o cualquier futbolista puede llegar a ser considerado uno de los mejores, es porque los números lo respaldan. ¿Cuándo una persona es mejor que otra? Cuando las cifras y los resultados lo respaldan. De ahí a que después del 2010, este señor
haya sido beneficioso para la República de Colombia es completamente falso. El mayor logro de este señor fue haber sacado de circulación a los depredadores naturales de las FARC, del ELN y de cualquier grupo comunista en Colombia. Si alguien ha pavimentado el camino para que hoy las FARC estén sentados en el Congreso de Colombia, es este señor. Este señor nunca ha sido de la derecha, este señor viene de las juventudes comunistas por allá, de los 70s. Su mano derecha, un familiar de la casa de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria, también de las juventudes comunistas de los 70s. Y este señor es un total liberal socialista. Ahora ya van entendiendo la primera explicación cuando hablaba de patriotismo, nacionalismo, liberalismo, conservadurismo y cómo se empieza todo a entrelazar. Álvaro Uribe Vélez es un liberal socialista. Este liberal socialista fue el que le montó a usted, colombiano, a Santos. Este liberal socialista fue el que le montó a usted a Duque. Este liberal socialista fue el que en este intermedio todo el mundo permitió que le robaran las elecciones a este señor. Este señor que usted ve aquí fue el que negoció la victoria democrática del no. Ahora hablemos de esta gente. Esta gente siempre ha jugado y ha participado para que sucedan cosas caóticas. La señora Nayibe, alcalde de Bogotá, y el alcalde de Bogotá, porque el Centro Democrático hizo todo para perder. Incluso les recuerdo cuando hicieron todo para sacar a muy buenos candidatos para que quedara la hija de Angelino Garzón en Bogotá, solo porque querían perder. Hicieron todo para perder. Si en Medellín hay el alcalde heleno, Fariano, marxista, comunista, es porque el Centro Democrático también hizo todo para perder en Medellín. Y lo mismo sucede en Cali, lo hicieron todo para perder. Miren, con lo que quiero decir en este momento es que si alguien estaba preparado o estaban orquestando la caída de la República de Colombia a manos del comunismo, todo nace acá. Los primeros senadores que empiezan a salir del Centro Democrático se volvió una cantera de puros M-19 por los verdaderos cabecillas del M-19. Tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero hay algo que se llamaba el ADM-19 y una Alianza Democrática M-19, que fue el partido que se creó por los narcoterroristas, criminales y asesinos de policías, por allá en los 90, 91 hacia adelante. Este M-19 fue mutando y hoy en día es lo que llamamos nosotros. De aquí nacieron muchos partiditos. Polo realmente es el Partido Verde o los verdes. Y aunque ustedes no los crean, sobre esta estructura nace el Centro Democrático. Usted no puede pensar que del Centro Democrático puede salir la solución para Colombia, porque todo lo que ha salido del Centro Democrático es totalmente opuesto al beneficio de Colombia. Y alguien me dirá, Josué, usted está completamente equivocado porque está Mejía, senador Mejía, un tipo vehemente, colérico, showcero, le encanta hacer el show,
y aparecer como el hombre rudo, cuando es completamente falso. Me hablan de la senadora Cabal, que quiere ser ahora candidata presidencial. Les voy a poner aquí los nombres. Oscar Iván Zuluaga. El orden en que yo los voy a poner no tiene nada que ver con quién es más, quién es menos o por qué, no tiene nada que ver. Está la Cabal, está Nieto Loaiza, hay un tipo que utiliza sombrero, no recuerdo el nombre de él en este momento, ni truena ni suena. ¿Por qué voy a hablar de estos tres caballeros? Porque ustedes no se dieron cuenta, colombianos, de que jugaron con todos ustedes con el cuento del Big Brother que se inventó el señor Uribe, donde de una manera vulgar y descarada todos habían escogido a Nieto Loaiza, pero en la noche todo aparecía porque era Duque. Porque era parte del acuerdo que solo esa verdad en Colombia la pueden decir Marta Lucía Ramírez, Uribe, el doctor Alejandro Ordóñez, para quien envío un cordial saludo. Me parece que es un tipazo y que creo que lo que hizo y la decisión que tomó fue en beneficio de él y de su familia, y creo que tomó la decisión correcta. Lo intentó, pero fue un tipo que obró más a razón que a su corazón, para Colombia. Creo que lo hizo bien y lo ha hecho muy bien, y creo que todo lo que se negoció en la Casa de Nariño ese día terminó beneficiando a Marta Lucía, a Uribe, a Duque, a todos, a Holmes Trujillo, que Dios lo tenga en su eterno descanso, un tipo que sabía muchísimo, que era un verdadero faro político, un tipo impresionante, que se sabía este negocio al derecho y al revés. Por eso les digo que la política es un negocio. Pero tenemos estas tres figuras. Contrapuesto a estas tres figuras, hay otras figuras. Los liberales se han inventado el nombre de un señor Gaviria. El desecho político nacional ha nombrado a alguien, perdón, esto no depende de ellos, ha nombrado al eterno perdedor, pero gran estafador, Petro. Hay otros nombres más, Fajardo, muchos más, que quieran entrar a esta pelea, pero aquí es donde viene el punto. El único partido político realmente en Colombia que tiene una estructura como tal para poderle hacer frente al comunismo sería esto que está acá. Esto no tiene filosofía, esto es una cosa amorfa. Esto es lo único. Si Nisman, el fiscal asesinado por Kirchner, por el kirchnerismo en Argentina, llegó a decir que Uribe era el último muro de contención contra el comunismo en Colombia y en la región, lo dijo más por pasión y equivocado, pero voy a tratar de darle algo de razón al extinto Nisman. Sí, Álvaro Uribe Vélez es el último muro de contención contra el comunismo, solo que ese muro de contención, los ladrillos son de celofán y está pegado con espupas. La Cabal, que durante todo su historial en el Senado ha sido vehemente contra los socialistas y contra los izquierdistas, le ha dado la mano y se ha tomado fotos y se ha reído y se ha hecho al lado de los señores de la FARC en el Congreso, como todos. Si ustedes creen que esta señora es de derecha, está muy equivocados también. Esta señora no es de derecha. Es una persona que tiene contundencia, que tiene argumento, a veces, como a todos los seres humanos, habla de más y se azota con su propia lengua. Es una persona que encarna un poderío económico grandísimo. Oscar Iván Zuluaga y Nieto Loaiza son simples
lacayos al lado de la Cabal. Pero no me disgusta. Es más, me atrevo a decir que la candidata de ese centro democrático, que vuelvo y le repito, para que una persona sea de derecha en Colombia, tiene que albergar los principios históricos, la cadena histórica enseñada por ese gran maestro Álvaro Gómez Hurtado. Entendámoslo así. No, ninguno de estos tres tiene nada que ver con Álvaro Gómez Hurtado. Ni siquiera albergan un sentimiento de dignidad nacional. Pero es muy probable que Óscar Iván, que la Cabal y que Nieto Loaiza sean buenos patriotas. Que ya les enseñé que aquellos patriotas son aquellos que están enamorados y que tal vez en ese proceso de enamoramiento, pues su razón los convierte en simples sectarios. Si la Cabal en algún momento de su vida se hubiese salido del centro democrático y hubiese hecho carrera independiente, lo pudo haber hecho porque esta es una de las mujeres de tal vez una de las castas económicas empresariales más interesantes de Colombia y está casada también con un hombre maravilloso que es un empresario exitoso, un tipo valiente, un tipo estratégico y un trabajador incansable. ¿Okay? Entonces, detrás de la señora Cabal hay un poderío económico muy grande que fácilmente se pudo haber ido por firmas, se pudo haber retirado y pudo haber dicho, me conocen, he trabajado, pero voy a levantar. Si esta señora lo hubiese hecho, es altamente probable que yo la pudiese considerar como una persona de confianza, si fuera poquitita. Pero ¿qué sucede acá? Está en el centro y Álvaro Gómez Hurtado nos enseñaba que el centro no está en ninguna parte. Entonces, en cierta manera, esta señora es solamente una ficha más de una secta llamada Centro Democrático. Una secta que se moviliza a través de lo que diga Álvaro Uribe Vélez. El mismo que te montó a Santos. El mismo que negoció el no. El mismo que te montó a Duque. El mismo que es liberal. Por mero sentido común, tendríamos que entender, queridos colombianos, que nada nacido de un liberal que vive bajo el populismo, que ha creado una secta que está manejada por unos monjes que quieren hacerte creer que son la solución a los problemas de Colombia y que hacen parte de la nueva política. Óscar Iván Zuluaga es un tipo que lleva más de 15, 20 años en esta vuelta. La Cabal vamos a ayudarle, pongámosle 8. Nieto Loaiza, que también es otro cachorro, vamos a ponerle 6, o para no ir muy lejos. Pero la diferencia entre todos ellos, salvando la profesión de Óscar Iván Zuluaga, la única empresaria aquí es esta mujer. Yo voy a utilizar una palabra que creo no me voy a equivocar, pero creo que voy a recordar a una de las madres de la derecha internacional, del nacionalismo, de la derecha nacionalista, del anticomunismo. Vamos a hablar de Margaret Thatcher, Inglaterra. Y voy a hablar de una de las madres del socialismo europeo, un ejemplo de socialismo europeo,
llamada Angela Merkel, Alemania. Voy a buscar un intermedio. En ese intermedio está la señora Cabal. Esto es lo que yo pienso de la señora Cabal. Que ella tal vez pueda hacer un cambio drástico en Colombia, yo creo que sí. Tiene temperamento, tiene una educación muy respetuosa. No me refiero a que sea respetuosa a la gente, me refiero a su nivel de educación. Es una persona muy estudiada, muy ilustrada, muy bien equilibrada académicamente. Es una empresaria con visión. Y creo que Colombia no necesita líderes, yo creo que Colombia necesita empresarios. Gente que sea capaz de tomar una idea y volverla productiva. Es muy probable que la Cabal se haya quedado en el Centro Democrático como Vargas Lleras se quedó al lado de Santos hasta donde pudo. ¿Y por qué traigo a colación a Vargas Lleras? Voy a dejar a la Cabal acá. El señor Vargas Lleras este señor es totalmente contrario a mi pensamiento, a mis ideologías y a mi todo. Este señor está al otro lado. Al fin y al cabo es un liberal también, es un rojo. Pero este señor, rojo, con todos los defectos o virtudes que pueda tener, este tipo conoce el país. Este tipo se conoce todas las alcantarillas, todas las tuberías, todos los caños, por sucios que sean, que desembocan en cada rama del poder en Colombia y de la historia en Colombia. Tal vez ustedes no lo crean, lo que les voy a comentar, pero este es de los pocos políticos realmente antiterroristas de Colombia. Vargas Lleras podrá hacer lo que sea, pero este tipo sí sabe del negocio. ¿Recuerdan cuando les expliqué? La política es un negocio. Bueno, Vargas Lleras sí conoce este negocio. Iguales son políticos, o sea que aquel que crea que existe un político limpio y leal, vaya a buscar vírgenes a un prostíbulo. No cabe. Todos los políticos están untados del negocio. Y si este negocio no fuera rentable, pues estos estarían ahí. La señora Cabal es una empresaria exitosa, es una persona con una visión impresionante también del Estado colombiano. Pero a diferencia de Vargas Lleras, que es un heredero político, lo dije en algún determinado momento, no soy defensor de un rojo, jamás. Solo trato de ser objetivo. Este señor fue criado para ser presidente de Colombia. Yo estoy completamente seguro que si hubiesen elegido a Vargas Lleras en vez de Duque, otro gallo hubiese cantado. Estoy convencido de que incluso Vargas Lleras prefirió irse solo, cogió trocha solo. No se fue con nadie. Y al final lo traicionaron desde Lochar, todo mundo lo traicionaron. Porque este señor era el único que sabía cómo había hecho la sopa santa y era el único capaz de volver a desbaratar todo eso. Pero no lo vimos porque nos creímos el concepto de que era el enemigo y este tipo nunca fue el enemigo. La Cabal tampoco es el enemigo. Les voy a dar otro nombre, nuevamente. Empresaria, liberal. Ahora voy a hablar de una clase de demócrata porque no es republicano, para nada. Trataría de asemejarse a un republicano, gente como nosotros, pero no lo es. Él es un patriota.
Estoy hablando de Nieto Loaiza. Nieto Loaiza es un tipo que tiene una visión de la justicia colombiana. Yo creo que pocos colombianos como este señor se pueden dar el lujo de decir que conocen la justicia colombiana. Solo que hay un problema. ¿Hasta qué grado también quiere dejar los acuerdos, los narcoacuerdos, que han desestabilizado el orden constitucional de la República, como si nada hubiera pasado? Voy a hablar de otro nombre. Óscar Iván Zuluaga. Chicos, cuando uno en matemáticas está realizando un ejercicio, y hablo del ejemplo de matemáticas porque cuando yo tenía 17 años, 16, 17 años en mi pueblo, nos tocaba pagar algo que se llamaba trabajo social para podernos graduar de bachilleres. Y yo fui profesor de álgebra. Y en la nocturna yo era profesor. Y una de las cosas que yo aprendí de un maestro que es más zurdo que los zurdos, Salvador Pinto Arias, al cual envío un cordial saludo, ojalá siga vivo. Y por cierto, muchos de mis profesores fueron más zurdos que Mahoma, pero no me adoctrinaron, me enseñaron lo que tenían que enseñar. Gracias a la distancia. Óscar Iván Zuluaga, a este señor le robaron. Y descaradamente lo robaron. Si a mí me llegaran a decir, Josué, ¿usted cuál cree que es la solución a la situación actual del país? Muy básico. Primero tenemos que regresar a donde estaba el mal, el problema. Lastimosamente el Centro Democrático, como lo dice Nisman, y en mi concepto es simplemente un papelito de celofán ahí pegado con babas, pero no hay más. No hay otra estructura política en Colombia, ni siquiera el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, alguien que medianamente pueda hacer algo, porque bien sea por error, por omisión, por sectarismo, por pasión, por cariño, llámenlo como quiera, hacia el mayor varón electoral de Colombia, hacia el mejor presidente que tuvo Colombia en este siglo y en muchos años, el señor Uribe Vélez, vuelvo y repito, es el mejor estadista de Colombia. No comparto muchas cosas con este señor, solo trato de ser objetivo, pero Uribe Vélez ya no le va a funcionar ese cuentico de que Colombia va a votar por el que diga Uribe. Pero hay mucho masoquismo dentro de las sectas y es evidente que sigue siendo un creador de más caballos de Troya. ¿Hasta dónde somos brutos, ignorantes o hasta dónde somos conscientes de lo que se nos avecina? Ya les enseñé que el Centro Democrático hizo todo para perder en Medellín, Bogotá, Cali y en muchas regiones más de Colombia. ¿Qué les hace a ustedes pensar que este Centro Democrático va a hacer todo lo posible para perder, para que el comunismo, la izquierda se implante en Colombia? Porque resulta que han creído que es preferible la paz que la guerra, cuando ya todos sabemos de que la paz es la estrategia que utiliza el narcoterrorismo y los criminales de lesa humanidad para hacerse al poder en Colombia, que lo vienen haciendo desde la década de los 60. La cabal es innegable que tiene el cariño y el afecto de millones de colombianos. Así como millones de colombianos sembraron su afecto y cariño en Nieto Loaiza para que después escogieran a un tipo que no había administrado ni la tienda de un bar y hoy tiene a Colombia como la tienda. Y no es la culpa de él, porque al fin y al cabo él es el subpresidente de Santos. Él es un lacayito de todo esto. ¿Qué les hace pensar de que eso va a ser
correcto. A mí me gustaría ver en un proceso electoral a un tipo como Vargas Lleras, porque se conoce la cloaca, todas las alcantarillas se las conoce, todo como se maneja esto lo conoce. Lastimosamente, criticado por muchos, pero este señor es el político más antiterrorista de Colombia. No es Álvaro Uribe Vélez, es este señor. Me gustaría ver en una carrera política al señor Char de Barranquilla. Es como la versión masculina de la Cabal, controvertido, pueden hablar cosas buenas, cosas malas de este señor, lo que ustedes quieran. Vuelvo y le repito, esto no es una selección de un concurso de nobleza y de santos. Santos, me refiero a los santos de arriba. No, esto es simple y sencillamente político. Tan vulgar y descarado como sacar un listado de un postil. ¿Okay? Pero es como se manejan las cosas, son políticos. Entonces no pidamos milagros de los políticos. ¿Okay? Solo pensemos en que como pueblo tenemos que aprender a ganar, por lo menos así sea una vez. Porque si esto sigue avanzando y llega a la presidencia de Colombia un innombrable comunista, que hay varios en Colombia, esto va a terminar muy mal para todos. Me gustaría ver en esa carrera también a Oscar Iván Zuluaga. ¿Por qué me gustaría ver a Oscar Iván Zuluaga? Porque a este señor le robaron. Descaradamente lo robaron. Y aunque muchos no lo crean, Oscar Iván también conoce la situación de Colombia, conoce de empresa, conoce de economía, conoce incluso cómo funciona ese alcantarillado político nacional, no tanto como Vargas Lleras, obviamente, no hay forma, por eso lo coloqué aquí arriba. Pero Oscar Iván Zuluaga, si el ejercicio empezó mal desde el 2014 y nosotros quisiéramos volver a realizar la ecuación matemática que salió mala, es muy probable que la situación de Colombia con este señor hubiese cambiado. Porque es que resulta que Oscar Iván Zuluaga tiene dentro de sí, tiene varias virtudes. Virtudes que yo las he visto en otros servidores públicos en Colombia. Yo creo que una persona que le ha sido fiel a Álvaro Uribe Vélez es la senadora Guerra. Tal vez muchos no lo saben, es costeña. Pero esa dama es valiente, es leal. Y yo creo que para uno sacar un proceso adelante, la lealtad es fundamental. Y este señor fue fundamental para que alguien pudiese incluso haberse convertido en el mejor presidente de Colombia. Si la fórmula funcionó en el 2002 al 2010, puede que funcione ahora. Me siento mal o raro expresando lo que estoy diciendo, pero solo trato de ser objetivo y realista. Estoy dejando mi subjetividad a un lado y estoy tratando de ser realista. Contrario incluso a mi formación como hombre de derecha y nacionalista, y estoy hablando de gente que no tiene nada que ver con la derecha, porque la única realidad es que el único candidato que en años se detalló, se presentó y se definió como de derecha es el doctor Alejandro Ordóñez. Pero el doctor Alejandro Ordóñez, un ser excepcional, dista mucho de poder tener el combustible que necesitamos para poder ganar una presidencia en Colombia. Y necesitamos un trabajo.
Oscar Iván Zuluaga, desde mi análisis político, es un hombre que puede hacer posible que la mayoría del Senado se una, de ese nuevo posible Senado se una, bajo una bandera. Y esa bandera es la reconstrucción nacional. Y esa palabra de reconstrucción nacional la aprendí del único político, del único líder de una persona que es nuestro padre filosófico, por decirlo así, de la derecha nacionalista. Trató de llegar a presentar su nombre para la carrera presidencial y no lo apoyaron. Al doctor Carmona Medellín, mi saludo cordial, maestro, se le respeta y se le quiere mucho, pero tal vez estas personas como Oscar Iván Zuluaga puedan lograr esa reconstrucción nacional. La cabal. Yo a veces noto en la cabal mucho de Margaret Thatcher. Incluso por encima de Marta Lucía, me atrevería a decir que la cabal es, no puedo llegar a decir que sea mejor que Marta Lucía porque el conocimiento de Marta Lucía es impresionante. Solo pocas personas en Colombia pueden, para mi concepto, denominarla yo impresionantes. Holmes Trujillo era un tipo impresionante. Marta Lucía es una mujer impresionante. La cabal no es impresionante, es impactante. Son dos cosas muy diferentes. Impacta. Me pareció que la entrevista que le hicieron en el canal Zurdo Caracol, donde estaban los sicarios mediáticos, Caracol, ella supo demostrar de que tenía el cerebro para enfrentarse. ¿Hasta qué grado una persona impactante puede llegar a ser esa mente asombrosa que pueda sacarnos del cadalso y del barrizal? Ahora bien, existen otros candidatos, pero no me interesa darle vitrina a la basura. Entonces, los invito incluso a que ustedes, veteranos de las fuerzas militares y de policía, y colombianos en general que se han desgastado en ver estas palabras que he emitido hoy, nos demos cuenta de que tal vez la única solución que tenemos es devolvernos un poquito donde todo venía mal y rehacerlo. Yo creo que Oscar Iván Zuluaga debería ser esa opción. La senadora Cabal, repito, es una persona que me agrada, me parece contundente, me parece impactante, pero ha tenido unas salidas en falso muy, muy grandes, como todos los demás. Solo que en una persona que quiere generar un proceso de cambio, que se lo creo, yo le creo cuando ella dice que puede ser un generador de cambio, estoy completamente de acuerdo. Si hubiese una forma de que el señor Nieto Loaiza, quien también robaron, formara una terna, Nieto, tendríamos unas elecciones interesantes. Vargas Lleras, tendríamos a la familia Char,
son exitosos, sus números los respaldan y los respaldarán siempre. Y me atrevería a decir que los Char son algo así como los Kennedy empresariales de Colombia. Porque a diferencia de los otros multimillonarios colombianos, ellos no son a ese nivel de multimillonarios, pero se la han ganado a fierro, maestro. Me agrada, los Char me caen muy bien, siempre la familia Char me ha caído excelente. Si el Centro Democrático logra colocar a Nieto, me agrada, pero no tiene el conocimiento para ser realmente un presidente de Colombia. Oscar Iván Zuluaga sí. Si tuviésemos a Oscar Iván Zuluaga, si la doctora Cabal se hiciese a un lado del Centro Democrático y dijera, yo me voy en solitario y voy a armar mi propia estructura, yo creo que sería la sorpresa nacional. Mientras la doctora Cabal siga metida en el Centro Democrático, solo será un factor de división, no un elemento de unión. Disculpen. Pienso como estratega, no pienso como sectario. Si a estas personas que ustedes ven acá los colocásemos en un panorama nacional, para que exista una verdadera democracia en Colombia tenemos que hacer otra cosa. ¿Quiénes son los que deciden, los que ponen o los que quitan presidentes en Colombia? Yo siempre lo he dicho que la costa caribe colombiana quita o pone presidentes. Pero voy a hablar de un factor extremadamente nocivo. FECODE. Los mayores atentados a la democracia colombiana lo hacen porque la asesinan desde las mesas de votación. Estos señores son los mayores sicarios de la democracia colombiana. Hasta que estos tipos sigan metidos en las mesas de votación en Colombia, seguiremos viendo a gente que dice, y ojo a los sectarios, ¿qué diferencia hay entre el Centro Democrático y la basura humana? O llámenle el nombre que quieran a los comunistas. No, no los llamemos humanos, llamémoslos solamente comunistas. Resulta que no hay ninguna diferencia entre el Centro Democrático y cualquier partido comunista en Colombia porque también son sectarios. El populismo no nos va a llevar a buen puerto, caballeros. Al buen puerto nos tiene que llevar la lógica, la razón y el respeto a la legalidad. Pero nosotros no podemos criticar a esta gente del Centro Democrático cuando estamos defendiendo a narcoterroristas y criminales de lesa humanidad. Entonces los de aquí le dicen a estos términos despectivos y estos se desplayan contra estos en términos igualmente despectivos, cuando esto literalmente es una iglesia o una secta y estos también son otros, solo que estos creen en un diablo y estos creen en otro diablo. Y estos son los peores diablos. Y literal, esto es un infierno, caballeros. Entonces, o aprendemos del negocio y tratamos de hacer las cosas bien por una vez en muchos años y tratamos de devolver hacia dónde está todo mal y en dónde hay que devolvernos. Nos tenemos que devolver a cuando le robaron las elecciones a Oscar Iván Zuluaga. Nos tenemos que devolver hasta donde ganó el no. Nos tenemos que devolver hasta donde comandantes destruyeron la moral de nuestras fuerzas
militares y policiales. Literalmente, caballeros, nos toca retroceder al año 2010, en su defecto, al año 2014. No me gustaría, o más bien me gustaría ser portador de una mejor visión, pero no creo que exista. Uno tiene que ser realista, tiene que ser consecuente con todo lo que sucede en nuestro entorno. Pero las próximas elecciones en Colombia, lo primero que tiene que salir del Congreso es la basura FARC. Lo próximo que tiene que suceder en Colombia es la desescalada de la JEP, que durante tantos años no ha condenado a un solo narcoterrorista y criminal de lesa humanidad. FARC. Tenemos que devolvernos, caballeros, a cuando teníamos algo de memoria y dignidad. Tenemos que entender, colombianos, que como pueblo, si no peleamos por nuestra república, no la merecemos. No soy pacifista. Tampoco estoy invitando a nadie a crear destrucción o caos. Para construir no se requiere destruir. Solamente se requiere hacer a un lado lo que no sirve y levantar nuevamente todo bajo lo que enseñó nuestro patriarca ideológico Álvaro Gómez Hurtado. A esa ideología de derecha que el doctor Carmona desde Medellín ha enseñado durante décadas. Tenemos que recordar de que esto se hace con Dios, patria y familia, fuerzas militares y de policía. Ustedes no le deben subordinación a un político. Eso está equivocado. Ustedes le deben lealtad al pueblo de Colombia y ustedes son los garantes que el orden constitucional de la República se mantenga. No podemos elegir de presidente de Colombia a un narcoterrorista, a un criminal de lesa humanidad o peor aún, a gente que haya tenido nexos con Pablo Escobar Gaviria. Colombianos, cuando ustedes se vuelvan a ver en el espejo, quiero que vean en sus caras el rostro de cada ciudadano joven de Colombia. Y que de nosotros como adultos depende de que esa nueva generación salga una generación de triunfo y de victoria. Estamos a punto de entrar al peor foso de nuestras vidas. Es como si fuéramos en un avión y todos sabemos que nos vamos a estrellar, solo tenemos que acomodarnos de la mejor manera posible para tratar de sobrevivir al impacto. No hay paracaídas, caballeros. Ustedes son libres de decidir. El voto es soberano. Ustedes son seres maravillosos. Yo le doy gracias a Dios por haberme dado el título de colombiano y más aún por haberme dado el honor de ser un carabinero de la República de Colombia. No tomen mis palabras con maldad, solo tómenlas como la expresión de cualquier colombiano que ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, de comunicación y de opinión. Espero en la distancia lealtad a los principios constitucionales de Colombia, pero no a los principios constitucionales manoseados por narcoterroristas. Me refiero a esos hermosos renglones de nuestra historia nacional. Dios, patria y familia, orden y libertad, justicia para todos. Todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios, hijos suyos. Este ha sido un programa de la derecha nacionalista de Colombia. Mi nombre es Josué Martínez Loaiza y gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Sigamos adelante, tomemos las mejores decisiones y que sea para todos una mejor nación.
pero no más subpresidentes. Tenemos que colocar a la gente que sí sabe del negocio si queremos ganar.